Verano de 1996, una fotografía reveló el rostro oculto del poder en Argentina. Su autor era José Luis Cabezas, un reportero gráfico, apasionado y valiente. Con su cámara, no solo capturaba imágenes, sino que desafiaba la impunidad de una década marcada por la corrupción y el silencio. Cabezas trabajaba para la revista Noticias, y su lente se atrevió a enfocar lo que muchos preferían ignorar. La foto del empresario Alfredo Yabrán en la playa de Pinamar fue más que una primicia, fue una sentencia. Un año después, el 25 de enero de 1997, su cuerpo fue encontrado calcinado dentro de su auto. Su asesinato fue un mensaje mafioso para callar a la prensa. Pero el efecto fue el contrario. Su muerte despertó una sociedad que salió a las calles al grito de "No se olviden de Cabezas". Su caso se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión y un recordatorio de que ningún crimen debe quedar impune. Recordar a Cabezas es defender la libertad de prensa. Ahí está, 29 años de asesinato de José Luis Cabezas, gran periodista, como aquí vamos a recibir, por supuesto, que fue su compañero, periodista y fotógrafo, por supuesto, hablamos de Cabezas, pero ahora vamos a recibir a su compañero, su momento, lo tenemos ahí a Gabriel Michi. Gabriel, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por este tiempo. Acá Emiliano, todo el equipo de Cómo Estamos Hoy te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Emiliano, hola a todo el equipo que está ahí. Hola. ¿Cómo andas, Gaby? A 29 años, por ahí te lo preguntarán año a año, ¿no es cierto? Y por ahí año a año tenés otra mirada, o vas recordando otras cosas, o algún detalle puntual. ¿Cuál es hoy por hoy tu mirada, tu recuerdo de ese momento, o mejor dicho, de José Luis? Vamos por ahí, que es puntualmente la persona que recordamos. Bueno, cada año obviamente aparecen imágenes que tienen que ver básicamente con, proyecciones que vuelven al presente. Claro. de lo que vivimos con José Luis. Fueron años muy intensos. Nosotros con José Luis cubrimos varias temporadas allí en la revista Noticias, en Pinamar particularmente. Y bueno, lo que están viendo ahí, por ejemplo, es una imagen de un video que yo grabé domésticamente, digamos, como parte de también nuestras travesuras y diversiones cuando no estábamos en el momento haciendo las notas, ¿no? Pero bueno, nosotros generamos un vínculo como el que están viendo ustedes allí, claro, de mucha amistad durante mucho tiempo, porque la temporada te lleva a eso. Vos estás mano a mano todo el tiempo con tu compañero, claro, que en este caso era mi fotógrafo, y bueno, y generás un vínculo que trasciende lo exclusivamente laboral y se transforma en una amistad, ¿no? Y hoy justo, bueno, acabo de llegar recién de Pinamar después de ayer estar en los distintos homenajes, y bueno, cada momento que nosotros pasamos con José Luis por Pinamar me volvía a la mente. Yo voy recorriendo Pinamar y voy recordando cuando hicimos determinada nota, cuando estuvimos haciendo determinada guardia, cuando fuimos a buscar tal información y demás. Y entonces permanentemente me vienen esas imágenes porque fueron años y años de cubrir la temporada para la revista, ¿no? Gabriel, viste que dicen que el periodismo es el cuarto poder, una frase que ya la conocemos, la hemos escuchado. ¿Y por qué crees que el poder atacó al periodismo? Bueno, creo que justamente en ese momento de la década del 90, donde estaba tan en juego el tema de la corrupción, y el periodismo se había vuelto, en definitiva, una forma, un contrapoder muy fuerte. Bueno, sí, a un poder más con el gobierno de Carlos Menem en ese entonces. Sí. Se logró con las investigaciones poner al desnudo ese poder oculto, y José Luis lo consiguió, la foto que le puso rostro a ese poder oscuro. Y bueno, y eso llevó a una sensación, a una situación de venganza, que la verdad nosotros nunca pensamos que iba a ocurrir. Pensemos que antes del crimen de José Luis no había ocurrido un asesinato contra un periodista en democracia, sí había pasado en la dictadura militar, y estaba fuera de cualquier variable que un periodista lo puedan asesinar
por cumplir con su trabajo. Entonces, nosotros éramos un contrapoder, si se quiere, por nuestro trabajo periodístico, los periodistas en general, y el poder eso no lo soportó, ¿no? Y Chabran, que fue el autor intelectual del crimen, y cuando le preguntaron qué era tener poder, él dijo, ¿no? Tener poder es tener impunidad. Y así se sentía, ¿no? Bueno, y un poco cuando nosotros revelamos su rostro y revelamos... Claro, la gente no... oscura. Gaby, la gente no lo... Me incluyo, digo, no lo conocían. El rostro, digo, se le puso rostro a todo eso que estaba pasando dentro del poder, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Era un personaje que había sido señalado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como un mafioso que estaba enquistado en el poder y que su grupo justamente tenía que ver con básicamente es un entramado dentro del poder del propio gobierno que Domingo Cavallo integraba, ¿no? Y eso le costó a Cavallo que lo tengan que echar. Nosotros, esto fue en el año 95, la denuncia de Cavallo. Nosotros en el año 91 habíamos empezado a investigar a Chabran en la revista Noticias y habíamos tenido una serie de altercados con Chabran. Lo que pasa es que nunca se había llegado a una situación tan extrema como la que se vivió con José Luis. Pero sí, cuando Cavallo denuncia esta mafia secreta, oculta y demás, todo el mundo salió a tratar de preguntarse quién era. Sí. Y bueno, con nuestro trabajo periodístico pudimos ponerle rostro, ¿no? Sí, voy con Lola Cordero. Hola Gaby, Lola Cordero te saluda. Esta mañana cuando te entrevisté te pregunté qué te había parecido la película documental de Netflix que retrata todo lo que sucedió con tu compañero, ¿no? El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas, que recomendamos desde acá. Y vos dijiste algo muy importante que quiero que repitas. ¿Qué significa ese documental internacionalmente hablando y para las nuevas generaciones? Bueno, a mí me parece fundamental este documental que hizo Alejandro Hartman y Vanessa Ragone, porque la verdad es que, primero que nada, acerca un tema que pasó, bueno, hoy 29 años, ¿no? Pasó hace mucho tiempo y las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué fue lo que ocurrió. Entonces, aproxima a esas nuevas generaciones a conocer que en la Argentina asesinaron a un periodista en democracia justamente por hacer su trabajo, nada más y nada menos que por eso, y que fue un crimen de estas características mafiosas, y que la sociedad en su conjunto salió a luchar, a pelear justamente por el esclarecimiento de justicia, acompañando a los periodistas en algo que no pasó en ningún lugar del mundo. Y ahí encajo justamente el linkeo con lo que vos decís del tema internacional. En ningún lugar del mundo pasó que una sociedad se movilice como se movilizó con el caso Cabezas por un periodista. Ni que haya 75 lugares como hay en el país que llevan el nombre de José Luis Cabezas. No ocurrió en ningún lugar del mundo. Y esto tuvo que ver con el vínculo que se generó. Por eso el documental tuvo tanto éxito en el exterior. Mucha gente lo vio en el exterior. Me hablaban, creo que en algún momento me dijeron que la estadística era que casi la mitad de la gente que la había visto, de las millones de personas que la vieron en el exterior, y se aproximaron a un caso que desconocían por completo y que los sorprendió, porque yo que ahora hago temas internacionales y he estado cubriendo guerras, la de Ucrania, la de Israel con Hamas y demás, me he topado con colegas de todo el mundo y todo el mundo se sorprende por la reacción que hubo con el caso Cabezas, porque les decía, ni en México, ni en Colombia, ni en ningún otro país del mundo pasó, y esto es un ejemplo a seguir, porque creo que con eso se evitó que hubiese otro caso Cabezas. Gaby, perdóname, hablamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto de la libertad de expresión. Acá está con nosotros, como ya sabes, todos los días nos acompaña el equipo Sergio Alguizábal, periodista y antes de dejarte en contacto, digo, ¿cómo viviste en su momento, por ahí, o no sé cuándo, la libertad o no de expresión? En tu caso personal, Sí, fue muy conmocionante. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Fue muy conmocionante porque...
tocó a todos los que estábamos ejerciendo la profesión en ese momento, y era un momento particular de la Argentina. No olvidemos que estaba como presidente Carlos Menem y como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Duhalde. Por lo tanto, había, las personas más grandes sabían que ya empezaba a emerger esa corrupción, se sabía y se empezaba a denunciar. El periodismo era robusto en esa época, y yo creo que ahí está la explicación de parte de esto que decía Gabriel recién. ¿Por qué el apoyo fue tan masivo y se reconocía tanto el papel esencial del periodismo para denunciar, para decir, para buscar pistas, para poder mostrar lo que otros, o el poder en este caso, no querían mostrar? Vos sabés, Gaby, que yo no lo conocía a José Luis Cabezas, pero intuyo que era uno de esos camarógrafos o fotógrafos que van hasta el final, que no tienen horas, no hay tiempo, que buscan y que se les pone algo en la cabeza y no les importa si están 5 días sin dormir. ¿Qué características tenía José Luis que podamos reconocer en otros fotoperiodistas de la Argentina? Porque creo que ese perfil también lo tenían y lo siguen teniendo algunos otros fotoperiodistas. Bueno, te cuento una anécdota desconocida que acaba de pasar ahora justo que estuve en los actos en Pinamar. Resulta que yo llego, había un acto que se previsto para el Acaba, donde asesinaron a José Luis, ¿no? Entonces yo llegué antes, porque yo cada vez que voy al Acaba, bueno, también trato de tener mi momento de reflexión en ese lugar tan fuerte y donde tuve que ver lo que habían hecho con mi compañero y la verdad me genera un movimiento interno muy fuerte, ¿no? Y estaba ahí recorriendo este espacio tan lúgubre y en un momento, esto es en el medio del campo, para que uno se tenga una idea, son 5,5 kilómetros de la ruta, no hay nada más que esa cava, ¿no? Y hoy es un monumento. Y justo viene otro vehículo, baja un fotógrafo y me ve y se sorprende, y era Rodrigo Ab, uno de los mejores fotógrafos que hay en la Argentina, que ha ganado 2 Pulitzer, que es una bestia como fotógrafo, es impresionante. Y se sorprende de verme ahí y dice, es la primera vez que vengo acá, ¿no? Y nos pusimos a charlar y bueno, hizo algunas imágenes de ahí, ¿no? Y él decía, tuve la sensación, la necesidad de venir a este lugar y encima te encuentro a vos acá en este lugar, no lo podía creer. Entonces, lo que digo es, esto que vos decís, los fotógrafos son muy especiales. En el caso de Rodrigo, él fue por las suyas, trabajando por una agencia internacional como AP, a ver esto, y esto es lo que pasa con muchos fotógrafos y muchos camarógrafos. José Luis era así también. Era de quedarse horas y horas en una guardia, juntos nos quedábamos, o tener que levantarse a las 5 de la mañana para hacer la producción que había que hacer con la mejor hora del amanecer. Pensemos que en ese momento no existían las cámaras digitales, era todo con rollo. Entonces, José Luis siempre quería una foto más porque era un perfeccionista. Entonces, por ahí para una fotografía de una modelo, por ejemplo, se gastaba 6 rollos de fotos de 36. Y yo decía, ¿para qué tanto? Y dice, no, una foto más, no me gustó esto, no me gustó esto. Era un obsesivo. Y cuando vos después veías el producto de lo que él había hecho, entendías que tenía razón. Y buscaba popularidad, era muy cabezadura. Y le molestaba que yo, por ejemplo, nosotros hacíamos estas notas de Chabrán y demás que eran más importantes, y de pronto nos tocaba hacer una nota frívola, en la famosa vidriera donde salían las caritas de los famosos. Entonces yo, como sabía que a él le gustaba la cosa más producida y demás, lo cargaba y le decía, che, ¿por qué no vas y te haces esa fotito, no? Y con un código. Y él se enojaba y me decía, ¿vos por qué no vas y te haces esta notita? Porque él defendía mucho su laburo. Y era un apasionado, y yo te digo, lograba cosas. Aparte, tenía una cuestión que a mí me sorprendía, es el poder de convencimiento con el entrevistado. Él logró que Ernesto Sábato, en esa famosa foto donde se lo ve con una pintura totalmente naif, todos sabemos que Ernesto Sábato era un tipo enojón, y lo logró que se pose en esa foto con una pintura naif en plena Plaza de Lavalle.
y eso lo logró él. O que Oscar Andriani, que era un empresario multimillonario, se vista como el cartero de su correo. Estas cosas las lograba José. Esta cosa obsesiva que tenía y de querer mejorar la calidad y querer transmitir por una foto un concepto, ¿no? Era impresionante. Gaby, yo lo admiraba, aparte de quererlo, lo admiraba por lo que hacía, ¿no? Sí, hay un segundo, Mónica, pero porque no me quería ir del tema cuando decías esto de lograr la foto, ¿no? Digo, más allá de la primicia del periodista, del fotógrafo, ¿qué se busca más allá de la primicia? ¿Qué se busca en la foto? ¿Qué se busca al presentarla? ¿Qué hay detrás de ese fotógrafo que quiere esa perfección? Te estoy siguiendo con lo que decías, ¿eh? Primero, José Luis tenía, yo siempre lo que me sorprendió es que él tenía el talento de unir dos ramas, si se quiere, de la fotografía. Una era la del reportero gráfico, sí, que necesita la instantánea de ese momento porque es un momento único en la historia y si no se pierde. Claro. Él tenía eso. Aparte tenía la otra parte, la de la producción artística, claro, la de horas y horas de iluminación, de conseguir la foto distinta, sí, producida y demás. Y él combinaba las dos vertientes. Qué bueno. En una sola persona. Por eso tenía un talento tan especial, ¿no? Y él buscaba conceptualmente transmitir mucho más con la foto. No se consiguió básicamente, digamos, porque nos encontramos con Chabran. Nosotros la investigamos muchísimo para poder llegar a ese momento. Miren, sí. Hoy contaba este fin de semana una anécdota. Sí, ¿no? dale. Si tengo un minuto para sí, claro, dale. Estábamos el monolito que hay en la entrada de Pinamar, que recuerda a José Luis y donde se hacen los homenajes año a año, más allá de lo de la cava, está frente a ese cartel que acaba de pasar recién, sí, el de Pinamar, que es característico de Pinamar. Nosotros en el año 96, yo tenía toda una investigación hecha sobre cómo Chabran estaba haciendo negocios muy extraños y muy raros y oscuros en Pinamar, que incluso tenía un proyecto de un puerto deportivo que era, según todos los que conocían eso, o era lavado de dinero o era entrada de narco, es lo que te decían allí en Pinamar. Y nos faltaba, queríamos hacer una nota de tapa para Noticias que fuese el nuevo dueño de Pinamar, Chabran, sí, el nuevo dueño de Pinamar, sí, pero no teníamos fotos porque no había fotos de Chabran, salvo alguna vieja. Entonces, con José Luis armamos para hacer una producción en ese cartel que veían recién, con un modelo que era nuestro portero del edificio, que sí, tenía un physique role, cuerpo parecido a Chabran, para después hacer un fotomontaje con una foto vieja, ¿no? Okay. Finalmente, obviamente aclarando que era un fotomontaje, pero que la idea fuese la tapa con el cartel de Pinamar, con un champán en la mano, sentado así muy ostentosamente, diciendo el nuevo dueño de Pinamar. ¿Qué pasó? En el medio me llega la comunicación de una fuente mía que me dice, mañana llega el tío, ¿no? Vinculado a que llegaba Chabran y que nadie, claro, lo mencionaba. Y a partir de ahí empieza, yo tenía los datos de los balnearios donde él tenía reservada la carta. Y es donde ustedes, donde a partir de eso alquilaban. Estas famosas fotografías que ven ahí de la, sí, foto de Noticias acompañando mi investigación, ¿no? Y eso se logró por mucho tiempo de trabajo, en una época donde los medios invertían mucho, que ahora no lo hacen, y que en definitiva llevó a que se pueda hacer con un periodismo de investigación esta etapa que puso al desnudo el poder oculto de la Argentina. Sí. Y José Luis, para hacer esa foto hicimos en ese momento guardias durante muchísimas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que logramos finalmente ese objetivo, ¿no? Bien. Mónica. Sí, Gaby, un gusto. Mónica Salvador te habla. Me preguntaba esta dupla exitosa de trabajo en equipo, de tantos años de investigación, y llega esa noche traumática de impacto, donde hace un cambio de paradigma en el periodismo, en la impunidad y en tantas cuestiones como es el caso Cabezas. ¿Qué te pasó a vos frente a una situación traumática de perder esa noche a un amigo de forma tan violenta? Cuando uno queda detenido, empieza a preguntarse en una situación traumática, los dos verbos que por ahí no sirven para nada, pero hay que trabajarlos, si hubiera o hubiese. ¿Te persiguió esto a vos mismo? Si hubiera o hubiese. Y si te pasó, ¿cuánto tiempo lo tuviste para elaborar ese momento de querer cambiar
lo que ocurrió en ese instante? Es un tema que uno nunca termina de cerrar, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo que el caso de José Luis para mí es un caso que me atravesó la vida y que va a estar presente hasta el último día de mi vida. O sea, es como una música de fondo que siempre resuena, y yo sigo en contacto con la familia y somos como familias ensambladas, la de José Luis y yo, a través del dolor, pero del acompañamiento mutuo, ¿no? Y eso va a estar atravesado siempre. Y yo era un chico, la verdad, yo amaba el periodismo de investigación, pero y todavía me faltaba conocer muchísimo, y tenía 28 años cuando pasó todo esto, ¿no? Y yo me salvé de milagro, esta es la realidad, porque la noche nosotros fuimos a cubrir la fiesta de cumpleaños de Oscar Andreani, ese 25 de enero, la noche del 24 al 25 de enero con José Luis, y yo me fui un rato antes, me fui a las 4 de la mañana porque era fin de semana y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires porque hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, esa razón. Circunstancia hizo que mis amigos... Sí, hoy es mi cumpleaños y es como que tengo dos cumpleaños casi en simultáneo, porque volvían a hacer ese día y me atraviesa una montaña rusa de sensaciones cada vez que es esta fecha, digamos, porque por un lado es el dolor terrible por lo de José Luis y por otro lado el reconocer que la vida me dio otra oportunidad también, ¿no? Y lo que les decía... Yo me voy a las 4, José Luis se va a las 5 y a la salida, cuando llega a su casa es que lo secuestran y se lo llevan y lo asesinan, ¿no? Y cuando lo detienen a policía que mató a José Luis, que es Gustavo Preyeso, la gente que lo detiene lo conocía a Preyeso porque eran policías también, y él les dice que si nos encontraban juntos a los dos nos mataban, nos hacían boleta, esa fue la frase que usó, a los dos. Y bueno, obviamente eso te atraviesa, lleva mucho tiempo de terapia, lleva mucho tiempo de acompañamiento familiar. De proceso, y que uno también... Nunca lo termina. Digo, de proceso, y como te decía al comienzo, ¿no? Como año a año uno va por ahí a estar recordando otras cosas y va procesando otras anteriores. Te agradecemos tu tiempo, Gabriel, un abrazo grande, feliz cumpleaños para vos, de todo el equipo, y gracias por esta comunicación y recuerdo también, de Cabezas. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los compañeros, colegas de ahí, a los cuales algunos de ellos conozco hace muchísimo tiempo, pero no voy a revelar ni la edad de ellos ni la mía tampoco. Un gran saludo. Abrazo grande. Abrazo. 11:58, 35, 87, 69. 10 minutos pasan de las 6 de la tarde.